Le agradezco enormemente a la maestra Itzel Guadalupe que nos acompañe esta mañana. Ella es experta aquí en el estudio y es experta en derechos humanos, justicia social y en violencia de género, entre otros. Maestra, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por recibirme una vez más, David, a ti y a tu audiencia. Al contrario, gracias por tu tiempo. Hoy vamos a hablar de qué es esto que hemos escuchado mucho, pero que no hemos desglosado y que evidentemente, y hay que decirlo así, gran parte de la población no entendemos en qué consiste o cómo está armado o qué significa el denominado, porque estoy seguro que muchos lo han escuchado, el denominado ciclo de la violencia. Así es, hoy vamos a platicar sobre el ciclo de la violencia, como bien mencionas, y mi objetivo es, sobre todo por cuestiones de tiempo, aterrizarlo a las relaciones de pareja, que por cierto, las relaciones de pareja, esas relaciones de noviazgo, concubinato, no importa si tienes una semana o 20 años con esta persona, va a entrar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la modalidad de violencia familiar. Antes se conocía este concepto como violencia doméstica, ya está desactualizado, el concepto correcto, el término es ahora violencia familiar, ¿no? Y en este sentido, el ciclo de la violencia, y de acuerdo a Leonor Walker, nos dice que es este proceso que va a atravesar la víctima de violencia de género con respecto a su agresor, y lo va a dividir en 3 fases: la fase de acumulación de tensión, la fase de explosión y la fase de luna de miel. La fase de luna de miel, otras autorías lo dicen también como la fase de reconciliación o de conciliación. Voy a explicar cada una de ellas. La fase de acumulación de tensión es este momento en donde hay abusos aparentemente inofensivos. Las bromas, insultos, comentarios hirientes, humillaciones, ¿no? Y sobre todo en México, que de pronto tenemos una cultura como de bromas muy pesadas, creamos como una cierta tolerancia a estos comentarios, y de pronto eso nos puede hacer confundir las situaciones de violencia que estemos pasando. Por ejemplo, en las situaciones de pareja, se da que también se romantiza de pronto ciertas expresiones de control. El control es una forma de violencia. A lo mejor tu novio o tu esposo, concubino, te dice, ¿sabes qué? Es que te ves hermosa con esa minifalda, cómo me gustaría que nada más lo utilizaras conmigo, y entonces empieza como que a plantar esta semillita de control desde la versión romantizada, y es importante decirlo porque el agresor no siempre es agresivo. Es decir, hay otras formas de manifestar la violencia que pueden ser más sutiles, pero que sigue siendo violencia, ¿no? Y que eso lo hace más complejo de identificar, claro, ¿no? Y entonces empieza a querer controlar estas situaciones, como para que no salgas con ciertas personas, no uses ciertas cosas, o estar al pendiente de, no sé, tú sales a las 6 de la tarde del trabajo, entonces 5:59 te voy a marcar por teléfono para saber, oye, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Cuáles son tus planes? Nuevamente, bajo esta visión romantizada, parece bonito, parece que lo está haciendo desde la intención de procurarte, sin embargo es una forma de control. Y entonces la víctima lo que hace es dejar de hacer, dejar de juntarme con esa persona, dejar de usar ese vestido o esa ropa, dejar de ir a esos lugares, dejar de convivir con ciertas personas, porque el objetivo de la víctima va a ser mantener la calma, está evitando que aumente la violencia. Sin embargo, como si fuera agua que ponemos a hervir en una tetera, al final de cuentas, no importa qué tan baja la temperatura la tengamos en la tetera, no, en la estufa, el agua va a hervir, o sea, va a explotar. Y eso nos va a llevar a la siguiente fase, que es la fase de explosión. Oye, antes de ir a la fase de explosión, un par de preguntas, maestra. Es tan importante hablar de estos temas, incluso desde la perspectiva de que habemos muchas personas que no entendemos que esas actitudes efectivamente no son románticas, no son, o sea, que son violencia y que hay que utilizar la palabra como tal. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué piensas de esta iniciativa que en este momento apenas está en calidad de propuesta, pero se busca presentar una iniciativa para también sancionar de alguna manera, o sea, que haya una política pública para sancionar que mi pareja agarre sin mi permiso por ejemplo, mi teléfono o mi computadora y la revise? Sí. Que yo de repente digo, híjole, ¿dónde está la línea, por un lado, claro que yo tengo derecho a que nadie me lo revise, ni siquiera mi pareja,
Pero pues ya sabes la clásica contestación, si no tienes nada que esconder, ¿qué te preocupa que yo agarre tu teléfono? ¿No? Entonces, ¿qué opinión te merece este tipo de iniciativas para llevar este tipo de temas a las políticas públicas? Me parece súper importante. De hecho, en España ya está tipificado esta sí. forma de violencia. Ahí se va a combinar dos tipos de violencia, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Esta parte de acoso, de control por tus situaciones de vida, entra en la violencia psicológica y patrimonial desde el momento en el que algo que es tuyo, alguien más lo está intentando controlar o limitar, ¿no? Entonces, sí es importante aterrizarlo porque, parafraseando a Marcela Lagarde, sobre todo en las relaciones de pareja, se dan estas situaciones de abuso de poder, relaciones de poder, en donde principalmente el rol de subordinación lo tienen las mujeres, o se les asigna históricamente a las mujeres, y el rol de dominación se les asigna a los hombres. Y a partir de eso se crean situaciones de desigualdad y, por supuesto, de mucha violencia. En el caso de las mujeres, de violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y entonces, estas posturas de decir, bueno, es que si no tienes nada que ocultar, es casi como una forma retadora de una relación de poder, ¿no? Como una forma de control. Y la víctima, por supuesto, en esta situación, empieza a crear una confusión, decir, pues sí es cierto, si no tengo nada que ocultar, pues ¿por qué no estoy accediendo a esto, Empiezo ¿no? a autojustificarme para esto que decías de la primera fase de no le quiero mover, si todo, entre comillas, está bien, ¿para qué lo complico? No está bien. No está bien, correcto. No hay comillas ahí. No está bien. Bueno, ya te interrumpí, maestra. Vamos a la segunda fase. Sí, claro. Entonces se da esta como normalización de la violencia, intentando mantener la calma, incluso cuando te están revisando el teléfono, ¿no? Pero es incontrolable y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la explosión. Esta fase es donde aumenta la violencia, donde ya no hay una posibilidad de diálogo con el agresor. Y entonces también acá es cuando lo vemos las otras personas, es decir, cuando es visible, cuando la víctima pone las denuncias o nos pide ayuda. Es este momento en la fase de explosión. Y sucede algo muy interesante por parte del agresor, y preocupante, claro, antes de pasar a la siguiente fase, que es la de luna de miel. El agresor, cuando se da cuenta de la agresión o de esta explosión, de que descargó todas sus emociones injusta y violentamente contra la víctima, empieza a crear estrategias de manipulación y casi como acciones compensatorias. Si te causó heridas, te puede ayudar a curarte esas heridas, o incluso te puede llevar al doctor, ¿no?, para que te revise, o te puede hacer creer que fue un accidente. Ay, es que yo estaba muy enojado y moví el brazo muy brusco y tú te atravesaste y estabas ahí, ¿no? Ahí aplicaría esta clásica, que ya sé que va a sonar muy telenovelera, pero yo con mis amigas lo he visto que es real. Aplicaría esta de no, yo lo hice porque te amo, si no te amara no lo haría. Sí. ¿Ahí aplicaría también esto? Claro que sí, acciones manipuladoras, compensatorias, ¿no? Como ya me di cuenta que hice esto, entonces ¿cómo lo voy corrigiendo para no perder el control de la víctima? Ya. O también la famosa frase de, vamos a terapia de pareja. Hay que arreglarlo y entonces, ¿sabes qué? Fue una cosa de una sola vez, no se va a volver a repetir. Esto nos va a ir armando el camino para llegar a la fase de luna de miel, en donde hay como una aparente calma. Las relaciones de pareja empiezan a estar otra vez como al principio, ¿no? Normal, se llevan bien, no hay problemas. Sin embargo, es bien importante decir que esta luna de miel cada vez va a ser más corta. Es decir, los periodos de acumulación de tensión y las lunas de miel van a ser cortas y entonces la explosión cada vez va a ser más constante. Por eso dices que por eso se habla del ciclo de violencia. Así es un ciclo porque se va a repetir cada fase. Hoy voy aprendiendo algo. Por ejemplo, que no entendí. Hace poco se hizo viral, y este ejemplo lo quiero manejar con mucho respeto, el caso de Melanie de Jesús, la chica que estaba en una fiesta de Halloween y que su novio la agrede físicamente. Que después dice, es que se pone agresivo pero nada más cuando toma. Sí. Justo ese comentario ya te indica o menciona que está en un ciclo de violencia, ¿no? Pero solamente por el video, yo ya no voy a entrar en las particularidades, solamente por el video, se ve que ella está platicando con su amiga tranquilamente y en cuestiones de segundos llega este chico y la agrede físicamente, su novio, y la amiga la defiende. Aquí pudiéramos hacer muchas conjeturas y me voy a permitir aterrizarlo al tema. Por ejemplo, ¿qué tal si había una conversación previa entre ellos y el novio le dijo, es que a mí no me gusta que hables con ella, no me gusta que estés conviviendo con tus amigas?
A lo mejor antes el ciclo de la violencia era más amplio, pasaba más tiempo para que explotara, pero quizá en esa situación como la violencia escala, pues duró segundos, y lo vemos en el video, ¿no? Estaba platicando con sus amigas y de pronto él agrede físicamente. Ya no se ven las fases tan claras, es decir, todas las fases pueden pasar incluso en cuestión de segundos. O sea, cuando hablamos de ciclo de violencia, también quiere decir que en este círculo que ya empezamos a atender de violencia, maestra, se van a hacer cada vez más cortos y entonces la violencia va a escalar a cosas cada vez más graves. Sí, sí, pero también acá quiero ser muy cuidadosa, porque de pronto también como víctimas decimos, ay, es que si no me golpean no es grave. Todas las otras formas de violencia siguen siendo graves, ¿no? Emocionalmente y corporalmente nos causan el mismo daño. Sin embargo, visiblemente para las personas que estamos afuera, pues de pronto es más fácil ver con ciertas acciones. Por ejemplo, en este video que fueron las agresiones físicas. Ahora, quiero mencionar esto porque todas las campañas o todas las conversaciones de violencia contra las mujeres siempre se centran en las víctimas y decimos, bueno, es que la víctima tiene que conocer esto para que pueda salir adelante. A mí me gustaría que esta información se centre sobre todo en nosotras, las personas que podemos ser grupos de apoyo para las víctimas. Es decir, ya conocemos el ciclo de violencia, entonces si estamos ante una víctima o sobreviviente de violencia, no hay que hacer comentarios como el famoso amiga date cuenta, es que estás bien mensa, ¿por qué no sales de ahí? Porque hay un montón de situaciones como el miedo, culpa, vergüenza, sensación de parálisis, mecanismos de defensa que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, vaya, y que se activa de formas diferentes y particularísimas, que no podemos nosotros asumir que la víctima va a reaccionar como yo quiero que reaccione. De pronto entiendo que a mí me molesta esa situación que está pasando la persona que yo conozco, que yo quiero, pero no se trata de mí, se trata de la víctima. ¿Cómo centro mis comentarios y mi atención a la víctima? A lo mejor pidiéndole que deje una copia de su identificación, documentos personales contigo para que tú los puedas resguardar, para que en el caso de que la violencia incremente, tú seas ese espacio seguro, ¿no? Que descargue la aplicación del botón morado en sus celulares, que por cierto, en casos de emergencia, solamente por medio de esta aplicación o el 911 se pueden atender, ¿no? Crear estas estrategias desde el amor para proteger y acompañar a las víctimas. Oye, maestra, ya nos pasamos de tiempo, pero nos vamos a robar unos minutitos para cerrar el tema con dos preguntas antes de pedirte una conclusión y un cierre. Una es, cuando hablamos de este ciclo de la violencia incluye todos los tipos de violencia que hemos estado platicando. Correcto. O sea, puede ser emocional, puede ser física, sexual. Sí, puede ser económica, puede ser sexual, puede ser física, todos los tipos de violencia que hemos estado aprendiendo. Así es. Lo pueden incluir. Ok. Y la otra nos preguntan del público. David, ya está muy estigmatizado que la mujer está siendo encasillada como la única víctima de la violencia cuando esto se daba en ambos lados. Hay mujeres muy tóxicas, ¿qué es lo que nos comentan del público? ¿Qué responder a esto? Sí, justo, a mí me parece importante mencionar que los ciclos de violencia se pueden vivir en relaciones de pareja, en todos los casos. Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es importante focalizarnos en este tema, porque de pronto se puede estar cayendo ante estigmas o comentarios incluso machistas y querer desviar la atención cuando hablamos específicamente de violencia contra las mujeres. Si el día de hoy estuviéramos hablando específicamente de violencia contra los hombres, entonces otra situación sería, ¿no? Muy bien. Y bueno, finalmente, maestra, ¿cómo podemos cerrar el tema del día de hoy? ¿Qué reflexión o conclusión podríamos ofrecer a quienes nos ven y nos escuchan? Justo esto, empezar a centrar las conversaciones en las personas que podemos ser un grupo de apoyo para las mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia, pero también para que los agresores que estén allá afuera escuchen y sepan que ahora hay más personas que tenemos esta información y que no tenemos miedo de denunciarles. Perfecto. Maestra, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Mientras tanto, pues que tengas un excelente fin de semana. Perfecto. Igualmente, hasta luego. Buen puente. Sí, buen puente a todos. Gracias, la maestra Ischel Guadalupe.